Buenos días. Vamos a pasar a la palabra. Vamos a hacer una oración, pedirle a Dios que, como siempre, que nos ayude, porque si no es por medio de Él, es en vano lo que el hombre hable, lo que el hombre diga. Si su Espíritu Santo no te revela a ti las verdades que están en la Escritura, ¿sí? Padre, te damos gracias porque nos permites estar juntos un día más, Señor. Es por tu pura misericordia, Jesús. Hoy déjanos entender, Padre, cómo no importa la condición del pecador, Señor, tú puedes salvar al más duro, al más difícil, como los ejemplos que vamos a ver el día de hoy. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. En 1877, un hombre llamado Delinov, él era ministro de Educación de Rusia y representante de las clases dominantes o de las clases altas en Rusia. Él hizo un anuncio en este año que los hijos de los cocheros, los sirvientes, los cocineros, los lavanderos y propietarios de pequeñas tiendas no deberían de elevarse por encima de la esfera en la cual habían nacido. O sea, él puso que en el estatus que habían nacido, así debería de quedarse y no podían progresar. O no deberían, aunque progresaran, pertenecer o llegar a una clase alta. Las clases dominantes expresaron que la educación y la elevación de las masas no eran responsabilidad suya. Pero años después se despertaron y se encontraron con una realidad, que los hijos que habían sido etiquetados o discriminados, a quienes no tenían ninguna oportunidad, se hicieron dueños del país. Y tal vez dirás, ¿sí qué tendrá que ver? Así pasa en el reino de los cielos. Las personas a quien se le puede etiquetar, a quien le puede decir, para ti no hay salvación, para ti no hay oportunidad, eres muy malo, o la misma persona puede decir, yo soy muy malo y Dios no puede tratar conmigo. Alguien que tiene ya un destino trágico, que la persona ya le dijo, tal vez se va a morir de sida, le va a pasar otra situación y que no hay salvación para él. Pero viene Dios a hacer algo de lo que no es nada. Así como aquel hombre decía que las clases, los hijos de las clases, los hijos de los padres de clase baja no podían llegar más allá. Dios hace algo de lo que no es nada. Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. ¿Sí? Así dice la Escritura que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Tal vez hay mucha gente que se siente buena, gente que se siente merecedora de muchas cosas, pero fíjate que Dios ve y busca de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es nada para hacer algo en su vida. Y vamos a las Escrituras, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. De lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pero yo me preguntaba, ¿por qué? Si la Escritura dice que Jesús vino a este mundo para salvar lo vil, lo menospreciado, de lo que no es nada, que para ciertas personas o para muchos pueden ver a alguien y dicen, ese no vale la pena, no es nada en el mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué las personas no se salvan? O sea, si Dios dejó, y su palabra es verdad, y dice que Él vino a buscar lo vil del mundo y lo menospreciado, y de ahí escogió Dios. Y entonces, ¿por qué las personas no se salvan? ¿Por qué las personas batallan? ¿Por qué pueden pasar años y años y no se convierten a Cristo? Y pueden estar escuchando la doctrina correcta y el Espíritu Santo les habla, pero no se convierten.
entonces algo está fallando o algo no coincide, porque si Dios vino a buscar lo que se había perdido, vino a buscar lo vil y lo menospreciado, lo que no era nada, ¿por qué pueden pasar muchos años sin que la persona alcance la salvación de su alma? Y lo más triste es que pasa el tiempo y se van apartando de esa búsqueda de Jesús. Tal vez empezaron y dijeron, sí, yo quiero convertirme, yo quiero ser cristiano, pero desistieron y entonces se acabó todo. Ya no asisten, ya no buscan, aunque la palabra sea la correcta, la persona deja o desiste de buscar. Vamos a ver algunas razones. Cada persona tenemos una libre elección de seguir a Jesús o rechazarlo. Aquí es importante porque es la decisión de la persona, la voluntad de tomar la decisión de seguir o de qué, o rechazar a Jesús. Y aquí es donde radica la primera razón. ¿Se culpa a Dios? ¿Se le echa la culpa a Dios? Se le puede echar la culpa a otras personas, pero jamás se entiende que fue su decisión, su voluntad, el querer rendir su vida a Cristo. Las personas voluntariamente deciden hacer lo correcto o lo incorrecto. Hoy tú decidiste venir aquí. Nadie te obligó. Tal vez si eres menor de edad, pues vienes con tus padres, pero ya eres adulto y tú decidiste venir aquí por tu voluntad propia, porque te interesa buscar a Cristo, porque sabes que lo necesitas. Pero no solamente se necesita eso, el querer tener ganas y querer buscarlo, sino también se requiere de tener fe, de creer en Jesús. La fe es creer. Y se necesita creer que Jesús verdaderamente vino a salvar al mundo. Ahorita que yo te dije ese versículo, tú puedes asentar y decir, es cierto, Jesús vino a morir y vino a dar su vida por todos. Pero eso solamente te puede llegar a ser un conocimiento. Se necesita creer que verdaderamente Cristo vino a esta tierra para eso. Y que tú tienes esa oportunidad. Porque de otra manera, si las personas no creen en la persona de Jesús como un Salvador, es que no lo necesitan. Quien entiende que Jesús es el Salvador, es alguien que entiende su necesidad de que alguien venga a su vida a rescatarlo de su manera vana de vivir. Pero si no creen en Jesús, no creen en el Salvador. Por eso también les cuesta trabajo. Y esto nos lleva a otro punto importante. Aunque muchas personas no lo expresan, se sienten buenos. Se sienten buenos. Por lo tanto, no reconocen que necesitan ayuda. Pues una persona que está sana no va al médico porque se siente sana. Bueno, muchas personas se sienten buenas y entonces no reconocen que necesitan ayuda urgentemente, que necesitan un Salvador. Y entonces ya lo vimos en semanas anteriores. Una cosa es saberlo y otra cosa es actuar en consecuencia. Si hoy tú entiendes por medio del Espíritu Santo, si Dios te permite entender esta parte, hoy vas a poder tener la oportunidad que tanto has anhelado y que no has querido o no has podido alcanzarla por tus propias decisiones. Es necesario, ya leímos ahorita Corintios, pónganlo otra vez por favor, con el que comenzamos, 1 Corintios 1:28. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces tú lo lees y dices, es cierto, vino por lo que no era nada. Pero el tema es, ¿tú te sientes como lo que dice aquí? Lo vil, lo menospreciado. ¿Tú te ves así el día de hoy? ¿Tú te ves con esa gran necesidad? Porque si tú te sientes bueno, pues no te vas a sentir vil. O sea, no te vas a sentir pecador.
Porque una cosa es saberlo y te digo, y otra, que hoy tú puedas entender y actuar en consecuencia, como en una búsqueda real de Cristo. Las personas exaltan a Cristo, dicen que es su Señor, pero no reconocen su condición, su estado en el que están, sin esperanzas, perdidos. ¿Qué es más fácil? ¿Reconocer eso o cantar, citar versículos, que rendir su vida a Cristo? Es muy diferente, ¿sabes? Porque algo no te implica trabajo. Cantar, levantar tu voz, aplaudir, no te cuesta trabajo. Pero rendir tu vida a Cristo te va a implicar negarte a ti mismo, tomar decisiones serias en tu vida. Y ahí ya no es tan fácil, porque lo sencillo es, o lo que puedo hacer es lo que no me cuesta trabajo. ¿Y por qué? Porque tú puedes cantar, levantar tus manos y eso no implica compromiso. No implica compromiso. Pero el reconocer que necesitas ayuda, que necesitas a un Salvador, es aceptar que estás mal. La persona primero entiende algo: yo estoy mal. Estoy profundamente perdido y necesito un Salvador, necesito una ayuda. Entonces, reconocer que Cristo vino a esta tierra para salvar es que tú reconozcas que estás perdido. Y ahí es donde la gente no lo quiere reconocer, en donde la gente no quiere ver su condición. Y entonces pudiera solamente una apariencia el cantar, aplaudir. No cuesta, no es un compromiso. Ahí es donde chocan el ego de la persona y la persona de Cristo. Ahí es donde no hay un match, no hay un clic. Ahí hay un rechazo. Porque el entender y reconocer que tú estás mal y que necesitas un Salvador, eso choca con lo que hay dentro de ti. Y eso choca con la persona de Cristo. Amor al pecado. Hay personas que aunque saben que necesitan al Salvador, aman más su vida. Pero también la Escritura dice que el que quiera guardar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por Cristo, la va a ganar. Entonces la persona ama más su vida, ama más su reputación, sabe que es necesario un verdadero arrepentimiento, cambiar su vida, su manera de pensar. Además, estas personas nunca reconocen que hay una autoridad superior a él. Este es donde mucha gente choca también, porque no están acostumbrados a someter su voluntad a nadie. Escuchas comentarios: yo pedir un favor, yo rendirme, yo reconocer. No. Y entonces la persona nunca reconoce que hay una autoridad mayor que él. Por eso no pueden ver a Cristo. Y lo puedes ver, una ama de casa que su deber es obedecer, sujetarse a su marido y no lo hace, pues está rechazando la autoridad de Cristo. Al igual un hombre que no se somete a la voluntad de Dios, pues también está rechazando la autoridad. Y entonces aquí es donde la persona entra en conflictos. Como nunca ha estado sujeta a nada y dice: yo desde que me acuerdo, yo no le he hecho caso a nadie, no me he sujetado a nadie. Yo así soy y así soy feliz. Su autosuficiencia, su orgullo, llevan a desconocer cualquier autoridad. Te decía, no les gusta pedir favores porque se sienten humillados. Cuando alguna persona no quiere, va y teniendo una necesidad, va y busca una ayuda. No, porque se siente dentro de él humillado, porque se siente menos que el otro, porque se siente mal y entonces no le gusta buscar ayuda, no le busca pedir favores. Imagínate si a las personas que ve no les gusta, no le gusta ir a pedir un favor, porque se siente humillado, por eso no vienen a Cristo. ¿Cómo me voy a humillar yo? Por eso reaccionan de esa manera. Prefieren morir antes que doblegar su orgullo. Esa frase es muy común. La gente dice: yo me voy a morir así como soy. Prefiero morirme antes de ¿qué? De buscar ayuda.
Y lo vemos en muchos enfermos que tienen problemas ya de salud graves, pero prefieren decir, mejor prefiero no saberlo, buscar a un médico. Si me voy a morir, me muero así. Ese es el orgullo, porque no saben reconocer que necesitan ayuda. No les gusta que la gente los vea, que se den cuenta que no es lo que dice ser, porque por fuera se puede ver fuerte, sano, es más alegre, contento, pero dentro de él hay tristeza, amargura, rencor. O físicamente ya su salud va menguando cada día. Que me vean pedir algo. ¿Qué trabajo les cuesta a estas personas? Que yo pedir algo, es más, pedirle a Dios algo, ¿qué? Si yo puedo solito. Por eso nunca le piden a Dios ayuda. Se comparan o se ponen al nivel de Dios, son su propio Dios. Están a la par. Entonces, pues no necesita el de arriba, se necesita a sí mismo. Aunque su necesidad es grande, su orgullo lo hace ignorar la necesidad voluntariamente, la necesidad que tiene de un Salvador. Otros saben que el caminar con Jesús es un camino estrecho. Prefieren caminar por donde va todo el mundo, donde no cuesta trabajo, en donde no implica una responsabilidad, en donde no implica un compromiso. Porque te decía, podemos asistir aquí o a otro lugar todos los domingos, pero eso no es un compromiso con Cristo. Tal vez en la semana te sentiste mal, tuviste muchos problemas y entonces dijiste, no, voy a ir el domingo porque el domingo es cuando en la alabanza, en la predicación me hace sentir bien, pero saliendo sigue siendo la misma persona, porque implica una responsabilidad. Dejar lo que me costó tanto tiempo y dinero, mucha gente pone en balanza todos los logros personales, los logros materiales y decir, y mi compromiso con Cristo, no. Todo lo que me costó, me quemé las pestañas estudiando, mis manos en el trabajo se cansaron. ¿Cómo voy a dejar todo eso? Me costó tanto. ¿Sabes por qué? Porque tomar una decisión es renunciar a ti mismo, negarte a ti mismo y tomar tu cruz cada día. Y hay gente que dice, ni loco. No, eso es inimaginable. Renunciar a todo lo que siempre soñé y hoy lo tengo y hoy Dios me pide esto. No, 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 prefiero no. Prefiero solamente ser un simpatizante. No pasa nada. Ya me sentí bien hoy y yo que esto me va a durar toda la semana. Pero al cabo de la semana la persona se siente igual o peor. Y entonces ya anhela venir solamente el domingo para no sentirse mal, pero no por querer buscar a Dios verdaderamente. Pero todo esto es contradictorio a la palabra de Dios. Todos sus pensamientos son contradictorios a la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios se haya equivocado. Por eso yo te dije al principio, algo no está correcto. Pero Dios es fiel y es verdadero. Más bien son todas estas cosas en donde la persona no quiere buscar verdaderamente. Podrán decir, se va a abrir una campaña. Saben que el próximo martes vamos a comenzar otra campaña de salvación. Y entonces a lo mejor mucha gente se anota. Qué bueno, pero que sea tu compromiso con Dios, que realmente tú quieras buscarlo. Pero todo lo que va a implicar renunciar a lo tuyo para poder alcanzar a Cristo. Entonces te decía, pero todo esto es contradictorio, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque si Dios escogió de lo vil y lo menospreciado, y te decía, ¿por qué las personas no se salvan? Es que la verdad, vemos que esto no es, en la realidad, Dios puede tratar con cualquier persona. Y esto lo podemos ver en la Escritura.
cuando Jesús llamó a sus 12 apóstoles, ¿cómo eran ellos? ¿Cómo eran los discípulos, aquel círculo tan cercano de Jesús? ¿Eran sencillos? ¿Poco refinados? Así eran cuando Jesús los encontró. Eran pescadores, cobradores de impuestos. A excepción de Judas Iscariote, los demás eran de Galilea. ¿Y qué significaba? 11 eran de Galilea, solamente Judas Iscariote no era de ahí. ¿Pero qué significaba ser un Galileo? Eran personas marginadas y despreciadas por la élite religiosa de Galilea. Ese no tiene esperanza, ese no tiene oportunidad. Y entonces estas personas eran menospreciadas, despreciadas. Era una región en su mayoría era rural, no eran conocidos por su educación o preparación académica. Era de lo más común, campesinos, pescadores. Era de lo más que la gente podía, había excepciones tal vez, pero lo común eran gente así. Y de ahí fueron 11 los que Jesús escogió como discípulos, como apóstoles. Y así siempre ha sido el sistema de Dios. Así siempre ha funcionado Dios. No es que Dios haga acepción de personas, no. Siempre ha funcionado de esa manera. Él exalta al humilde y rechaza a los soberbios. Por eso es que buscar a Dios se necesita humildad. Por eso yo te decía, todo aquello que te implique renunciar a ti, todo aquello que te va a implicar dejar por seguir a Dios, se requiere humildad, reconocimiento. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo vives hoy? Isaías 26, versículos 5 y 6. Isaías 26, versículos 5 y 6. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. ¿Qué está diciendo? Que aquellas ciudades que se sentían fuertes, que se sentían excelsas, que eran algo sublime, las humilló. Así Dios humilla a las personas que se sienten buenas, que se sienten superiores. Versículo 6. Hablando de estas ciudades, dice, la hollará pie. Los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. ¿A quién levantó para hollar eso, para pisotear esas ciudades? Dice, los pies del afligido y los pasos del menesteroso. Este es el principio que siempre Dios ha utilizado, de levantar de lo que no es para hacer algo. Pero ¿a quién va a levantar? Al que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiembla a su palabra, aquel que reconoce su gran necesidad. Pero aquellos que moraban en lugares sublimes, aquellos que se sienten buenos, aquellos que dicen que no necesitan un Salvador, los humilla a Dios. Hasta la tierra, hasta el polvo. Así siempre ha sido, así funciona Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, yo no sé a alguien que pueda decir que era alguien superior, pero nadie que llegamos a los pies de Cristo éramos algo. O lo digo por mí. No éramos nada. Éramos de lo vil y lo menospreciado. La gente decía que no ibas a tener oportunidad. En mi trabajo me decían que yo tal vez me iba a morir pronto por la vida que llevaba. Y no veía nada bueno en mí. Dios no se equivoca. Pero tú, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te ves? Al final, los humildes estarán con Jesús cuando la soberbia del hombre sea pisoteada. ¿Cómo Dios exalta al humilde? ¿Y cómo será para aquellos hombres soberbios? Su soberbia será pisoteada.
Sofonías capítulo 3, versículo 12. Fíjate, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿A quién va a dejar? ¿Quiénes son a los que se refiere? Que va a dejar en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Y cuando habla de pobre no se significa que sea alguien que no tenga dinero, sino alguien que sea pobre de espíritu, alguien que reconozca su pobreza, alguien que entienda su necesidad de Jesús. Estos humildes son los que creen y confían en Cristo y lo reconocen como el Salvador. Y que saben que solos no pueden, como el pequeñito, el bebé. Imagínate un bebé que tiene días de nacido, rechaza a la mamá y le dice, no quiero ese alimento, no quiero el seno materno. Obviamente no. ¿Cómo se ve el bebé? Necesitado. Se acelera cuando se le acerca a la mamá, porque tiene una necesidad. Y no es de extrañarse que Jesús hiciera a un lado la creencia que tenían ciertas personas en ese tiempo de creerse superiores a los demás. Por eso los hizo a un lado. Por eso no les dio, porque lo rechazaron. Los líderes religiosos de sus tiempos y en el tiempo actual es lo mismo. Tú ves celebridades religiosas montando espectáculos. ¿Por qué pasan tantas cosas que levantan muertos, que sanan, que hacen esto y montan un espectáculo? Pensando que eso los hace más que los demás. Llenos de conocimiento, pero no de Cristo. Así también eran los líderes religiosos de su tiempo. Llenos de conocimiento, pero no de Cristo. Incluso Jesús les tuvo que llamar ciegos, días de ciegos. Porque eran ciegos espirituales. Conocimiento sí, pero no reconocían al Mesías. Y entonces Jesús les tuvo que decir que eran ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque viendo los milagros de Jesús con sus propios ojos, no lo consideraban como el Salvador. Y fíjate, cuando alguien no ve todo esto, en lugar de reconocerlo como el Salvador, lo vieron como un enemigo. Desde el primer momento que Jesús predicó a la gente, buscaron motivos para matarle. Por eso les llamó ciegos, porque no veían su necesidad, porque no veían la situación en la que estaban. Lucas 4, 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Despeñarle. Lo querían matar desde que empezó a predicar. Porque no reconocían, esperaban un Mesías. Y lo hemos platicado las semanas anteriores. Buscaban un Mesías bélico, un Mesías que pudiera liberarlos del yugo romano. Pero no reconocieron a aquel Salvador de sus almas. Y tal vez hoy tú también sigues sin entender que tú necesitas un Salvador, que necesitas ayuda. Y que cada vez que pasa el tiempo, tu corazón se puede ir endureciendo más y cada vez más. Si tú no tomas decisiones pronto. Un punto importante, no que los líderes religiosos se creían justos. Algunos sí, otros no. No creyeron en los milagros de Jesús. No creyeron en la persona de Cristo. Ya que estos milagros eran tantos y públicos que ni el más escéptico de sus críticos lo podía negar. No podía negar lo que Jesús había hecho. Más bien, algunos de una forma dolosa, atribuían los milagros ¿a quién? A Satanás. En lugar de reconocer
Decían que todo lo que hacía era por Belcebú, que no era por él, no era por Dios. Mateo 12:24, Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínate el corazón de atribuirle lo santo a Satanás. Cuando alguien, eso no es de Dios. Así estaban ellos. Eso es de temblar en la vida de una persona. Cuando le atribuye a Satanás la obra de Cristo. ¿Qué les molestaba a estos líderes? No eran los milagros, podían aceptar, ¿verdad? Que Jesús caminó sobre el mar o que alimentó a multitudes porque lo vieron, porque lo supieron. Pero lo que no podían tolerar era que Jesús les llamara pecadores. Ahí ya no. Eso es lo que ya no toleraban. ¿Cómo? Si nosotros nacimos sin pecado. ¿Cómo? Y eso es lo que le molesta a la gente hoy. Que les digas sus pecados, que les hables, les muestres con la escritura y la gente dice no. Lucas 4:18. Evangelio de Lucas 4:18. Hablando el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta fue y es una de las características. ¿Por qué la gente antes ni hoy se salvan? Porque no se ven así. Porque no entienden la situación. Como se creían buenos, justos, y no les gustaba que Jesús dijera que Él había venido a dar libertad, que había traído las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Por eso es que cuando vino Jesús y le precede Juan el Bautista predicando arrepentimiento, y que era necesario que todos se arrepintieran porque eran pecadores, les estaba diciendo, si vino a esto, y Jesús les estaba diciendo, porque tú eres un pecador, miserable, pobre, ciego, esclavo de sus propias iniquidades. Por eso necesitas el perdón para poder ser limpio. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús. Y eso chocaba con su idea de que eran justos y eran buenos. Entonces cuando les hablaba de esa situación de su vida, chocaba y lo querían matar. Decían, yo ciego, yo pobre, no lo soy. Yo no soy esclavo. Yo no necesito arrepentirme. No entendían que necesitaban el perdón y poder alcanzar la salvación. Esto es lo que no podían tolerar. Esto era lo que no querían escuchar. Por eso fue que su mensaje les llevó ¿a qué? Odiaron y crucificaron a Jesús. No, es que no es que tú a veces digas, no, es que no estuvo buena la enseñanza. No, es que sí, Dios me habló. Pero a mí no me gusta que me digan que estoy mal, que soy un pecador, que estoy ciego. Hoy no es la excepción. La gente sale aquí tal vez y va a decir, ¿quién se creen en ese lugar?
Porque me dicen que soy un pecador si soy yo un pan de Dios, dice la gente. Si soy tan bueno. Yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le haces bien. Y esto rechazan a Jesús. Y entonces una vez que escuchan y son confrontados con el Evangelio, ¿qué hacen? Buscan un mejor lugar, otro lugar. ¿En dónde? En donde los que predican, esos maestros se acomoden a mis propias concupiscencias. Y así pasaba. Rechazaban a Jesús porque les hablaba y les decía su pecado. Cuando la Escritura te confronta, no yo, la palabra dice, y tú te sientes aludido, te sientes confrontado. Hay gente que dice, yo no, ¿y quiénes son? ¿A poco sí son así tan buenos? ¿A poco ellos no pecan? Y empiezan a buscar muchas justificaciones. Pero hay ejemplos en la Escritura que sí nos enseñan que sí se puede alcanzar la salvación, que sí se puede, a pesar de ser muy pecador. Uno de los que te decía que fue llamado a ser un apóstol y que cumplía de sobra las características que antes te dije, que era un hombre común, que era un hombre pecador. En ninguno de los 12 discípulos o apóstoles era más notorio la característica como un vil pecador que Mateo. Entre todos, Mateo era el que encajaba en todo esto. Era un vil pecador. Pero vamos a ver que Dios no se equivoca, sino que es tu decisión, ha sido tu decisión no buscarlo con seriedad. Mateo 2:14. Mateo 2:14. Marcos 2:14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándole, le siguió. Jesús pasó por ahí y le dijo a Leví, levántate, sígueme. Y le siguió. No pasaron años. Como la gente piensa que tienen que pasar 20 ciclos de campañas para que te puedas salvar. Simplemente pasó Jesús y le dijo a Leví, sígueme. Y dejó todo. Este Mateo es el mismo que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Y se esperaría que hubiera muchos detalles. Pero cuando tú empiezas a ver, no hay tantas cosas que se haya escrito a pesar de que él escribió ese Evangelio. No hay muchas cosas de su carácter. Pero lo único que sí entendemos o que se desprende es que era un hombre humilde, modesto, ya que en su Evangelio solamente se nombra 2 veces el mismo. La primera, cuando es su llamado, y otra, cuando enumera a los 12 apóstoles. Pero de ahí en fuera no habla más de él. Pero ¿cómo era su vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era Mateo antes de que Jesús lo llamara? Bueno, Mateo era un cobrador de impuestos, mejor conocido como un publicano. ¡Qué contraste! Un pecador de lo más vil llegó a ser un apóstol, un pilar de la iglesia. Entonces sí se puede. Entonces sí, Dios sí vino a buscar lo que se había perdido y vino a hacer de lo que no era nada algo. Todos los recaudadores de impuestos eran de las personas más despreciables en Israel. Y no solo eso, eran odiados y despreciados. ¿Por qué? Porque ellos habían comprado, si lo quieres ver hoy sería, por ejemplo, una franquicia, como en el McDonald's, como ciertas cadenas de alimentos son franquicias. Entonces alguien compra una franquicia y va a explotar el nombre. Bueno, Mateo había comprado la franquicia, si se puede decir,
para recabar los impuestos del emperador. Iba a recabar los impuestos del emperador romano. Además, también, pues obviamente, se iba a llevar una tajada para él. O en este caso, los recaudadores para ellos. Estos hombres le sacaban el dinero a la gente, eran considerados más que un malhechor, porque no tenían principios morales. Porque había muchas cosas que hacían. Elevaban los impuestos, extorsionaban a la gente, y entonces era considerado como un malhechor, sin principios morales. Imaginemos a alguien que ante los ojos de las multitudes no tenía esperanza ni perdón. Pues si ya estaba considerado como lo peor de la sociedad, porque sus mismos conciudadanos lo odiaban, porque era el que les cobraba los impuestos. Ante los ojos de la multitud decían, pues no tiene perdón, nada bueno hay para él. Pero vamos a retomar Mateo 9, versículos 9 y 10. Nuevamente su llamado. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. No fue una simple comida. Después de su llamado, inmediatamente Mateo le preparó un gran banquete en su casa. Pero no fue una simple comida, fue un banquete. Y le ofreció Mateo en honor de Jesús. Si era un hombre despreciable, si era un hombre que no había esperanza para él y la gente lo aborrecía, ¿a quiénes invitó a esa comida? Bueno, invitó a personas no deseables para la ciudad, para la gente de ahí. ¿Quiénes eran sus amigos como él? Pues obviamente otros recaudadores de impuestos, ¿sí? Gente que la misma sociedad rechazaba. Y es de entenderse, porque si él era una persona despreciable, pues sus amigos serían como él. Y entonces Mateo, después de seguir a Jesús, le siguió, fue a invitar a sus amigos más cercanos para presentarles al Salvador. Esa comida que hizo no fue solamente para que se llenara el vientre, sino decir, mira, este es el Salvador. Este es el que me salvó, el que me llamó, hizo algo en mi vida. Te lo quiero presentar. Este es el Salvador del mundo. No cabía de alegría, imagínate, de haber encontrado al Mesías. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. O sea, en lugar de ver lo que había pasado en la vida de Mateo y de reconocer a Jesús como el Salvador, no, empezaron a murmurar. Lucas 5, 29 al 32. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino a llamar a justos, te vino a llamar a ti y me vino a llamar a mí. A pecadores. Para que procedas al arrepentimiento. Entonces Jesús les contesta diciendo, oye, los enfermos o los que están enfermos son los que necesitan un médico. Los que se sienten
pecadores son los que me necesitan a mí. Me necesitan a mí. Él no había venido por los que se sentían justos, sino vino por los pecadores. Por eso hoy tú te sientes pecador, pecadora, con una gran necesidad. Jesús vino por ti. Jesús vino por ti. Esa es la buena noticia. Que Él no vino por los justos, sino vino por los enfermos, por los pecadores. Como diciéndoles al entendedor pocas palabras. Él no podía hacer nada mientras ellos se sintieran buenos. Jesús le dijo, mientras tú te sientas justo delante de tus ojos, yo no puedo hacer nada por ti. Por eso yo comencé, si hoy el Espíritu Santo te revela tu condición, vas a poder entender algo, tu gran necesidad de Cristo. Entonces Jesús les decía, mira, pues yo no vine por ti, porque tú te sientes justo, tú te sientes bueno, entonces no puedo hacer nada por ti. Mientras siguieran aparentando, teniendo una apariencia únicamente de piedad, una apariencia de autosuficiencia. Y esto en contraste con Mateo, que estaba dispuesto a confesar su pecado para ser perdonado. Cuando le dijo, sígueme, no se puso a pensar, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? ¿Sí? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Mateo entendió algo. Yo soy un pecador y me está hablando el que me puede ayudar. Inmediatamente se paró. No escatimó nada. No se puso a contar y a decir cuánto dinero dejo aquí en la banca. Es más, como era un trabajo muy codiciado, como era muy solicitado, yo creo que cuando se paró Mateo, cayeron 5 más a sentarse a ese banco, a esa mesa. Porque alguien estaba esperando que alguien renunciara y tomar posesión de ello. Y Mateo no dijo, ¿a quién dejo? Pues que me den cuentas o que me pasen algo. Nada. Simplemente siguió a Jesús. Ahora este no es un caso aislado. En los evangelios se cita 3 recaudadores de impuestos y a cada uno de ellos encontró el perdón de sus pecados. ¿Cuál fue uno de ellos? Zaqueo. Lucas 19, versículo 2 al 10. Para que veamos que la palabra se cumple. No solamente fue Mateo, que era un recaudador. Zaqueo, dice la Escritura. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, no solamente era el publicano, porque había varios tipos de publicanos. Había unos mayores y otros menores. Zaqueo era de esos mayores que tenían a otros menores para recabar los impuestos. Y Zaqueo era de ese grande, de esa elite, de esos recaudadores, pero era uno mayor. Y dice que era el jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía causar de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿A qué vino Jesús? Por los pecadores. Zaqueo también cumplía, así como Mateo, esas características por las cuales Cristo había venido. Y sigue diciendo la Escritura. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo en cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A quién? A Zaqueo. Siendo de lo peor. Y sigue diciendo, por cuanto también él es hijo de Abraham. Y vuelve a repetir la misma frase. Les vuelve a decir lo mismo.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿Dios podrá con el más vil de los pecadores? Claro que sí. El brazo de Jehová no se ha cortado para salvación. Pero tú te verás como ellos. Otro ejemplo, el publicano del hombre de la parábola, Lucas 18, versículo 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Que se estaba exaltando a sí mismo. Él no se veía mal, él no se veía como un pecador. Dice, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ni aun como este que es despreciado por todos, por este malhechor que nos cobra los impuestos. No soy igual que él. Ya él se ve etiquetado como bueno. Y aquel publicano era de lo peor. Y sigue diciendo sus características. Se alababa a sí mismo. Como se sentía bueno, pues tenía que echarse porras a sí mismo. Se alababa a sí mismo. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Qué piadoso. Doy mis diezmos de todo lo que gano. No le fallaba. Cumplía. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué te pide Dios? Reconocer. Y ya entiendas. Es que tú piensas y es que ya dejé de hacer esto, hermano. Es que ya dejé de hacer lo otro. Es que ya ahora, si usted supiera, ya no hago estas cosas. Pero no has reconocido que eres un pecador, una pecadora, y que tú necesitas un Salvador. No vaya a ser que digas, vengo los domingos, echo ahí, ayuno, oro, pero en tu corazón tú te sientes bueno. Cumples con todo, menos con lo principal. Que te entiendas que Jesús vino a buscar a aquellos que se humillan, que reconocen su verdad, su verdadera naturaleza, su verdadera condición. ¿Qué vemos? Que el cobrador de impuestos se mantuvo lejos. Y era de entenderse, porque en ese tiempo no se les permitía ni siquiera pasar del atrio de los gentiles en el templo. Ya no podían pasar allá porque aunque eran del pueblo de Israel, estaban ¿qué? Excluidos por su misma condición. Otra característica es que estos cobradores de impuestos debían mantenerse lejos de los otros grupos porque eran odiados. No se podían juntar con otros porque los iban a apedrear. No, ni siquiera podía acercarse así como los leprosos. Estos tampoco podían hacer más que con los mismos de su propia, podríamos decir, condición. Y por supuesto, Mateo estaba en esa situación. Esos tres que nos habla la Escritura, habla de hombres muy pecadores. También se le acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y Jesús mismo expresó una de las frases más duras para los religiosos de sus tiempos. Estas palabras de Jesús sonaron, yo creo que en los oídos y les retumbaban a los líderes religiosos. Mateo 21, 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Está hablando de la parábola. ¿Cuál de estos dos?
Jesús les dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo habrán retumbado así? Diciéndoles, si estos se creían justos, buenos, y dice, los publicanos, lo peor de la sociedad, y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. No, pues con razón lo querían matar. Por eso lo odiaban. ¿Cómo los ponía y cómo decía que ellos iban a entrar al reino y ellos no? Versículo 32. Les da la razón. Jesús siempre nos da la explicación de todo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Qué fuertes palabras. Vino Juan y no le creyeron. ¿Más quién le creyó? Los que estaban perdidos. Los que decían que no tenían oportunidad. Y las rameras. Era el peor insulto para la élite religiosa. Ya lo vimos en esa parábola. Yo soy bueno, soy justo, diezmo, ayuno, no como este publicano. Pero Jesús les dice, pues yo vine por estos. Dios vino por ti, vino por mí. Mateo no era uno de los jefes de recaudadores a diferencia de Zaqueo. Por lo tanto, Mateo era la cara. Es como en una empresa. Llegas y está la recepcionista y la recepcionista es la cara de la empresa. Depende cómo te trate, ¿verdad? Dice, está bien o está mal la empresa. Bueno, Mateo era la cara de los publicanos y por eso la gente lo odiaba. Pues era el que estaba sentado en el banco, en la mesa para recaudar los impuestos. Entonces la gente lo veía. Por eso es que lo catalogaban así. La gente lo odiaba, ya que él era el que debía de tratar con la gente. Y la gente lo tenía de lo peor lo que le sigue, como alguien que no era consciente, que era perverso. Ahora, nadie en su sano juicio hubiera aceptado ser recaudador de impuestos, si ya sabían a lo que se iba de enfrentar. Y aparte era separado de su pueblo y por consiguiente de Dios, no podía entrar al templo. Por eso es de suma importancia y es algo sorprendente que para Mateo Jesús cuando pasó lo escogiera. Imagínate que tú hoy Dios te hablara y te dijera, yo vine por ti, Juan, Manuel, Pedro, María, Margarita, hoy vine por ti. Hoy vine por ti. Mateo, sabiendo todo eso en su vida, cuando pasó Jesús, no cabía en sí. Digo, ¿cómo? Si estoy perdido, todos me odian. No lo podía asimilar, porque fue en un abrir y cerrar de ojos. Jesús lo vio sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme. Y sin pensarlo 2 veces se levantó y le siguió. Imagínate Dios cuántas veces te ha hablado a ti. Y tú has dicho que sí. Y por eso es que te anotaste a una campaña de salvación, no a la de hoy, las anteriores. Porque entiendes que necesitas a alguien, un Salvador, y no cualquiera, sino al Dios de los cielos. Y su nombre es Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no tomas decisiones serias en tu vida? No se puso a cuestionar a Jesús. Señor, ¿es cierto? ¿Será verdad? ¿Es a mí que me llamas? Así mucha gente, yo creo que le hablan al de al lado. O está el esposo, mi amor, te hablan a ti. O a los hijos, te hablan, es para ti, amigo, amiga. No, no es para el que está a tu lado, es para ti. Mateo no dijo, hijo, a lo mejor se equivocó. Oiga, le hablan ahí, compadre. No, Jesús le llamó a él
Y se paró. Se levantó y lo siguió. No cuestionó, ¿me conviene o no? ¿Y mi trabajo? ¿Y mi dinero? ¿Y mi familia? ¿De qué van a vivir? No lo pensó. La oportunidad más grande de su vida la tomó. Esa oportunidad tan grande hoy para tu vida, ¿la vas a tomar o la vas a dejar? Y vas a dejarla pasar. Hay para el de atrás, hay para el de al lado. El llamado es para ti. O seguirás como los líderes religiosos. Yo no necesito. Yo estoy bien. ¿No me ven bien? Él no pensó, tomó la gran oportunidad, la más grande de su vida. No había otra oportunidad. La tomó y dejó su banco y su mesa y se alejó de ese trabajo tan odiado. Su decisión fue de carácter irrevocable. O sea, él como cuando en un trabajo dice, Señor, vengo a renunciar y mi renuncia es con carácter de irrevocable. O sea, ya no hay vuelta atrás. Así Mateo. Su decisión fue irrevocable, irreversible. Ni un paso atrás ni para agarrar vuelo. Lo tomó y ya no desperdició la oportunidad. Imagínate que alguien te diga, yo puedo cambiar tu vida, yo te puedo hacer diferente, y todavía lo vas a valorar y todavía vas a pensar si te conviene o no, si vale la pena o no. Por supuesto que vale la pena. Por supuesto que es lo único que hace feliz al hombre, tener a Cristo Jesús en su vida. ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho, sígueme? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces te ha hablado Cristo y te ha dicho, sígueme? Ya deja esa vida, deja ese trabajo que te está haciendo daño, que estás dañando a otras personas, no te conviene, sígueme. Pero a diferencia de Mateo, tú se has puesto en balanza si te conviene o no. Dejar mi negocio. No. Qué desperdicio. De verdad, qué desperdicio. Dejar pasar la oportunidad. Otra vez, otra oportunidad, otra oportunidad. ¿Cuántas más? ¿Y si te mueres antes? ¿Y si te pasa algo? ¿También será culpa de Dios? Es tu decisión. Mateo nunca se arrepintió de la decisión que había tomado. Y lo vemos aquí. Escribió uno de los evangelios. Nunca dijo, qué mala decisión, ¿no? Fue la mejor decisión para su vida. Una cosa de Mateo es que antes de conocer a Jesús era un hombre materialista, avaro. Y si no fuera así, ¿por qué buscó un trabajo como ese, tan despreciable? Pero ¿qué le hizo a Mateo dejar todos sus sueños personales? A pesar de conocer la ley de Dios, porque él conocía la ley. Pero a pesar de eso, su vida se estaba desmoronando más cada día. Había caído en lo peor. Su alma estaba torturada. Su conciencia lo acusaba. Su vida era desdichada a pesar del dinero. Cada día se sentía más vacío, rechazado. Tal vez por un tiempo no le importaba, pero el vacío seguía creciendo. ¿De qué le servía el dinero si no tenía a Dios? Y Mateo sí sabía bien el Antiguo Testamento, por supuesto que conocía la ley. En su evangelio, él incluyó 99 citas del Antiguo Testamento. Es más de lo que escribió Lucas, Marcos y Juan juntos. Conocía de la ley. 99 citas del Antiguo Testamento. Conocía, sabía quién era Dios.
había escuchado, tal vez, y sabía la gente como iba ahí y decía, mira, Jesús pasó y sanó a un paralítico. Pasó Jesús y le dio la vista a un ciego. Y entonces Mateo había escuchado y sabía de Jesús, aquel que hacía milagros. Tal vez conociendo las Escrituras, aunque él no podía entrar al templo, en lo personal conocía que un día iba a venir el Mesías. De modo que cuando Jesús pasó por donde él estaba, lo llamó. Era tanta su necesidad, tanto su vacío y su anhelo de cambiar su vida, que no lo dudó. Solamente le creyó. Por eso es que tú realmente anhelas que tu vida sea diferente. Tu vacío ya está tan manifiesto en tu vida que dices, si no viene urgentemente Cristo a mi vida, va a ser peor cada día. Las personas conocen el Evangelio, conocen del Evangelio, saben que Jesús es Salvador, pero no tienen suficiente valor para renunciar a lo que les hace daño, lo que les ha hecho estar vacíos. Si realmente las personas reconocieron su situación, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Mateo pasó de ser un ser despreciable a un hombre humilde que amaba a Cristo y a los marginados, a los pobres, porque había entendido que su maestro había venido por todos ellos. Por eso su característica era que amaba a los humildes, a los marginados. Vemos que las palabras de Jesús se cumplen, que Jesús escoge a las peores personas, a lo despreciable de este mundo, y hace nuevos corazones. Y usa a las personas de una forma admirable. Tú lees el Evangelio de Mateo y dices, wow, no te imaginas que era un hombre tan pecado. Pero Mateo sabía que un cobrador de impuestos era de lo peor, un pecador, su avaricia, que era un traidor. Sabía que era culpable de soborno, extorsión, opresión y abuso. Así que cuando Jesús lo llamó, él sabía que tenía una oportunidad del perdón de todo ello. Lo sabía. Hoy Dios te habla a ti. ¿Cuáles son todos tus pecados? Dios tiene una oportunidad para ti. Dios quiere hacer algo en tu vida. O a lo mejor ya hasta dices, yo soy peor que Mateo. No importa. Dios vino a buscar lo que se había perdido. Esa es la condición. Hoy entiendas que tú estás extraviado, extraviada, perdido, perdida. Todos sin excepción necesitamos el perdón de Dios. Ya que todos hemos pecado antes de conocerlo a Él. Todos habíamos pecado. Entonces, quien no reconoce su estado es porque piensa que no ha pecado y se engaña a sí mismo. Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y en primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta es la parte que predomina en las personas que acuden a un lugar y no alcanzan su salvación. Le quitan el peso al pecado en sus vidas, por lo cual su corazón se engaña, se pervierte y no pueden ir a la verdad que es Cristo. Su luz no les alumbra porque quieren seguir en tinieblas. Quien vive así se ha rebelado contra Dios. Tu pecado es rebelión contra Dios. Salmos 51:4. Este es lo que hoy tú podrías decirle en lo personal a Dios. Si tú hoy te entiendes cómo está tu vida, el salmista dijo, contra ti solo he pecado.
y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando tú reconoces, yo soy el pecador, Cristo ningún pecado hizo. Nada hizo malo, yo soy el que necesita un Salvador. Y si tú hoy reconocieras que contra el que has pecado es contra Dios, es cierto, contra los hombres, pero principalmente pecaste contra Dios. Entendemos algo de acuerdo a la Escritura, que si una persona no se arrepiente, pasará su vida aquí en la eternidad sufriendo por las consecuencias de su pecado. Mateo 25:46. Esta es la consecuencia. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese es el pago. Dios no quiere que el hombre perezca. No quiere que se vaya al infierno. Pero voluntariamente la gente decide. E irán estos al castigo. ¿Quién es? Quien conociendo y sabiendo las consecuencias aún no quieren reconocer su pecado. Tú sabes cómo estás hoy. Cierra tus ojos, por favor. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya vimos que los justos no son los que dicen yo soy muy bueno. Es el pecador que reconoce su condición, se arrepiente y cree en Jesús. Quien sabiendo, conociendo las consecuencias, aún no quieren reconocer su maldad, su vida. Prefieren simular, prefieren vivir así, antes que reconocer que necesitan a Cristo el Salvador. Los líderes religiosos no les gustaba que les hablara de su pecado. A la gente no le gusta. Y cuando se les muestra su pecado, la gente se justifica y dice, no, yo soy muy bueno. Ahí en tu lugar medita esto. El Espíritu Santo te está hablando. Dios te está hablando. Recuerda, el favor no se lo hacemos a Dios. Dios sigue siendo Dios contigo y sin mí. Pero Él vino por gente como tú y como yo, de lo vil, de lo menospreciado. Pero te cuesta trabajo reconocer eso, que necesitas un Salvador, y te has conformado con quitar cosas solamente, dejar esto, ya hice esto, ya dejé lo otro, y con eso piensas encontrar la salvación. Por obras nadie será justificado. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en quien pueda ser salvo. Su nombre es Cristo Jesús. Solo Él. ¿Quién era Mateo? El peor de los pecadores. Y tuvo una oportunidad y no la dejó pasar. No lo pensó. No dijo me conviene o no. La tomó y lo siguió a Jesús. Y después estaba tan agradecido que le hizo un banquete en su casa y le presentó a sus amigos, compañeros, malhechores. Este es el Salvador. Es quien me dio una oportunidad cuando no la merecía. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple y se va a cumplir y se seguirá
cumpliendo. ¿Cómo te ves hoy delante de Dios? ¿Porque lees la Biblia? ¿Porque oras? ¿Porque ayunas? ¿Porque das? Dios no quiere eso. Quiere tu corazón. Quiere que rindas tu vida a Él y reconozcas algo. Yo necesito a Cristo en mi vida. Si no, es imposible. Es imposible. Por eso Jesús dijo: los sanos no necesitan un médico, los enfermos sí. Tú estás enfermo o enferma por tu pecado. ¿Escucharás el llamado de Dios? Fulano, mengano, fulanita, levántate y sígueme. Y dice que Mateo se paró y lo siguió. No le cuestionó nada. ¿Cómo voy a dejar pasar esta gran oportunidad? Es la oportunidad más grande de mi vida. Hoy es la oportunidad más grande de tu vida, porque Jesús está aquí y te dice: sígueme. Reconoce tu vida, ¿cómo estás? Deja todo y sígueme. Mateo escuchó la voz, lo volteó a ver y lo siguió. Había esperado esa oportunidad durante mucho tiempo. A lo mejor tú has pasado muchos años y tal vez estás esperando que pasen más, pero Dios te dice: levántate y sígueme. No solamente le dijo: sígueme, párate de ahí, levántate, ven a mí. Hay una acción. No se quedó sentado y dice: sí, te voy a seguir. Se paró del banco y lo siguió. El atardecer se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar. Pero al llegar al redil, sus ovejas él contó, como una le faltó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Ven a mí. ¿Dónde estás? No te ocultes. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Dios te está llamando. Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja da. Como tanto la amó, la
la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles buscó hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Quién reconocerá la necesidad Ven de a Salvador? mí. Que necesita un Salvador. ¿Dónde estás? Dejó su reino por ¿Dónde ti. estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles buscó hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, te está buscando. quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Hoy Jesús te dice a ti: ¿dónde estás? ¿Por qué te ocultas entre los demás? Si Él te conoce y Él sabe tu necesidad. Mateo no le importó nada. Se levantó y lo siguió. Él sabía que era de lo vil, de lo menospreciado, de lo peor que había, y no le dio pena, porque dijo: Él es el Salvador. Él vino por ti. Hasta el día de hoy ha sido paciente en tu vida y te está hablando a ti, pero tú te resistes. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar mis hijos, mis papás, mi mamá, mi hermano? ¿Qué van a pensar de mí? Él vino hasta hoy y te está hablando. Vino por ti. Dejó su reino, dejó su trono en gloria y vino por ti. Es tu decisión. Mateo respondió al llamado. Los escribas y los fariseos rechazaron a Jesús porque no se sentían malos pecadores. ¿Qué vas a hacer con ese llamado que hoy Cristo te hace? Vine por ti.
A ti te estoy hablando. Él sabe que ibas a estar hoy aquí. Y Él sabe lo que hay en tu vida, lo que es tu vida. A lo mejor tú no lo sabes. A lo mejor tú te veías un caso perdido. Pues Cristo vino por ti. Alguien que no valía la pena. Pues Cristo vino por ti. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Yo quiero empezar contigo una nueva vida. Olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos y entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado. Yo por ti mi vida he dado y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos y entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado. Yo por ti mi vida he dado. Por eso podemos alcanzar la salvación. Él ya pagó en la cruz. Que tú tomes una decisión. Él pide tu corazón. Que tomes una decisión seria. Él es el único que te puede sanar. Él es el único que te puede ayudar. Él te conoce y sabe cuánto has sufrido a causa del pecado. Él sabe cuántas cosas, cuántas heridas tienes abiertas. Él te quiere sanar. Él te quiere ayudar. Que lo medites.
No tomes decisiones aceleradas. Medita en esto que has escuchado hoy. Ponlo en tu corazón. Alza tus ojos al cielo y dile: Señor, no me merezco nada porque soy un pecador, pero Él es bueno y Él vino a eso, a buscar lo que se había perdido. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos habla, que nos muestra, Señor, nuestra condición. Padre, que cada uno, Señor amado, de aquellos que han decidido, Señor, renunciar a su vida y buscarte, Señor, que tengan la plena confianza que el que se acerca a ti, tú no lo rechazas, tú no lo echas fuera, Señor. Al humilde siempre lo tendrás cerca de ti, Señor. Al que reconoce su situación, su vida. Por eso veniste, Señor, gente como nosotros. Te damos muchas gracias, Padre. Síguenos ayudando. Ayuda a cada una de las personas que están aquí, los que están en la transmisión. Ayúdalos, Jesús, que pongan su mirada en ti, Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. La reunión está terminada, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta luego.